¿Ya listos? Desconéctele el audio, se está escuchando todito. ¿Ya? Comenzamos. La clase va a ser sumamente corta, como les dije. Vamos a ver aspectos extremadamente básicos para que ustedes puedan entenderlo. No me interesa darles todo el libro, pero que las cosas importantes y básicas ustedes puedan aprender. Entonces vamos a comenzar con lo más básico de inmunología. El organismo. Ustedes pueden ver ahí un organismo. ¿Cuál es lo interesante de nuestro organismo? Ustedes han visto que, ¿cómo es? Es cálido, es húmedo, es rico en nutrientes. Por ende, los microorganismos que están fuera de nuestro organismo, valga la redundancia, como las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, quieren aprovecharse de nosotros, ¿no es cierto? Para ellos nosotros somos muy atractivos. Entonces, ellos lo que quieren es utilizarnos a nosotros como un método de subsistencia. ¿Cuál es el mejor ejemplo que podemos ver de esto? Cuando un cadáver se comienza a descomponer. Ustedes comienzan a ver que existen cambios extremadamente rápidos. ¿Por qué? Por estos agentes externos. Estas bacterias o estos hongos o estos parásitos comienzan a descomponer rápidamente ese cadáver. Ahí está la mejor muestra de que un sistema inmune que está funcionando controla estos agentes externos. Ahora bien, ¿ustedes han visto alguna vez qué métodos de defensa puede utilizar el organismo? Uno de ellos es el sistema inmunitario. Esa es su defensa. ¿Qué es un sistema? ¿Qué les dice a ustedes que es un sistema? Es un conjunto, ¿no es cierto? Más que aprenderse que dice un conjunto de órganos, tejidos y células. A ver, ¿qué es un sistema? Son varias cosas que lo conforman, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para buscar un objetivo común. En este caso es un conjunto de ¿qué? De células y de moléculas. Entonces aquí anotamos como células y moléculas. ¿Cuál es su objetivo? El de protegernos. Eso es lo que hace un sistema inmunitario. De agentes externos y de agentes internos. Pero ustedes se preguntarán, pero esas bacterias, esos hongos y esas cosas no son solamente agentes externos y los internos, pero ¿cuál puede ser interno? ¿A quién se le ocurre algo que puede ser algo que controla el sistema inmunitario que es de nuestro propio organismo? Alguien puede tranquilamente activar el micrófono y hablar, no hay problema. Ya, por ejemplo, en este caso lo que dice la compañera es perfecto. Las células que comienzan a crecer en gran cantidad de forma desmedida son controladas por el sistema inmunitario. Es algo de nuestro organismo que nosotros podemos controlar mediante nuestro sistema inmunitario. Controlamos algo que es externo como los parásitos, los hongos, los virus, las bacterias. Pero además de eso también tenemos algo que ustedes han de haber oído alguna vez, que se conoce como la microbiota. ¿Sí han oído esto de la microbiota? ¿Qué es eso de la microbiota? La microbiota son organismos que son comensales de nosotros. ¿Qué significa el ser comensal? El ser comensal significa que existe una relación con nosotros en las cuales no se va a producir daño. No es como un parásito. Un parásito, ¿qué es lo que hace? Genera daño. Un comensal no genera daño. Recibe beneficio. ¿Ya? En este caso es sumamente tener claro eso. Entonces, ¿cuál es la función de todo esto? Reconocer elementos ajenos o propios que pueden desencadenar un problema. A eso se conoce como una respuesta inmunitaria. Ahora bien, ¿qué es un patógeno? Normalmente, ¿a qué se le considera un patógeno? A un microorganismo que es capaz de ¿qué? De producir daño. Cuando se produce daño, puede generar una enfermedad. Entonces ya hablamos un poco de los patógenos externos, que pueden ser los parásitos, los hongos, pueden ser las bacterias, pueden ser los virus. Y estos tienen algo sumamente interesante. Ustedes ya conocen que muchos pueden ser intracelulares
y extracelulares. Eso ya lo vamos a ir viendo porque cada reacción del organismo ante un extra o intracelular es de manera diferente. Lo importante es conocer estas cosas sumamente básicas. Ahora bien, ustedes que ya vieron algo de biología molecular, de algunas otras cosas, ¿qué es un antígeno? ¿Qué es un patógeno? Es un microorganismo capaz de producir daño y producir una enfermedad. Ahora bien, ¿qué es un antígeno? ¿Alguien ha escuchado alguna vez? A ver, un antígeno es una sustancia que al ingresar en nuestro organismo genera ¿qué cosa? Una respuesta inmune. ¿Con la producción de qué? De los anticuerpos. Eso es lo que es un antígeno. Un antígeno es cualquier cosa que ingresa a nuestro organismo, puede ser una sustancia, una molécula, como ustedes quieran decirle, que al momento de ingresar genera una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria va a generar ¿qué? La producción de anticuerpos. Eso es lo que es un antígeno. Recapitulando, ¿qué es un patógeno? Es un microorganismo que al ingresar va a producir ¿qué cosa? Daño. Por ende va a producir ¿qué cosa? Enfermedad. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo relacionado a esto? No, no hay dudas. Ya, perfecto. Podemos seguir avanzando. Ahora bien, de lo que estamos hablando un poco de estos invasores del organismo, ¿por qué son de intereses para nosotros? Porque estos guardan relación con los animales, o sea, en este caso la inmunología veterinaria, o puede ser con las personas. Entonces, en este caso tenemos que tener claro algunos términos que nos van a servir, no solo en inmunología, sino en cualquier otra materia, lo que es patogenicidad y virulencia. Ustedes eso en virología lo van a observar muchísimo mejor. ¿Qué es patogenicidad? Se refiere a la capacidad que tiene un organismo ¿de qué? De causar daño al huésped. Aquí me ha faltado una D. Le pongamos una D, perdón. Eso es lo que es patogenicidad. Capacidad de un organismo parásito de causar daño al huésped. ¿Por qué se le considera parásito? Lo que hablábamos, un parásito no solamente es un helminto, un protozoario, es cualquier organismo que genere daño en el huésped. Eso se le considera un parásito. Puede ser un virus, una bacteria, un hongo. A eso se les puede considerar parásito porque generan un daño en el huésped. Por eso le tomamos en este punto como un parásito. Entonces podemos tener también un término conocido por ustedes que se llama virulencia, que es el grado de patogenicidad. Ustedes han de haber oído alguna vez que dicen es muy virulento. ¿Qué significa muy virulento? ¿Nunca han oído ese término? Se relaciona mucho con los patógenos primarios. ¿Qué les dice cuando dicen un patógeno primario? ¿Qué se les ocurre? O sea, digamos un patógeno primario es alguien sumamente importante. ¿A qué se refiere esto? Que hasta una mínima, una pequeña cantidad de este patógeno puede producir la enfermedad. A eso se refiere. Una mínima cantidad puede producir la enfermedad. Ustedes han de haber oído, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos, uno de los virus que está pasando ahorita, el COVID-19. Una mínima cantidad de virus vehiculizado puede enfermar a una persona. Ya yéndonos al área veterinaria, ustedes han de haber oído del distemper canino. Entonces, una mínima cantidad de ese virus puede ocasionar ¿qué? La enfermedad. ¿En quién? En un animal sano. Ahora bien, cuando se habla que no es muy virulento,
¿A quiénes nos referimos? A los patógenos oportunistas. ¿Qué le dice a usted el oportunista? ¿Qué les dice a ustedes un patógeno oportunista? ¿Qué les dice a ustedes? Que si el sistema... Exactamente, o sea, no necesariamente puede ser un agente primario, un patógeno primario. Pero si, por ejemplo, el sistema inmunitario está disminuido o si, por ejemplo, existen lesiones concomitantes en esa zona, ellos pueden aprovechar. ¿Cuál ustedes han escuchado alguna vez? No tanto eso, pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, usted comienza un tratamiento extremadamente potente con cortisona o con corticoides? Muchas veces las personas comienzan a tener hongos. ¿Por qué? Porque los hongos son oportunistas. En sí, si usted está fuerte, consume buena alimentación, hace ejercicio, tiene una vida sana, usted va a tener menos posibilidades de tener estos agentes oportunistas. Pero ¿qué pasa si usted se dedica al trago, a la bebida, se dedica a comer mal esas chancrosas que se pegan con esos bolones de desayuno, almuerzo y merienda, se va y se toma los tragos, no duerme bien, no se baña todos los días? Usted va a tener posibilidad ¿de qué? De que estos patógenos oportunistas encuentren su sistema débil y se aprovechen. ¿Alguien tuvo una pregunta? ¿No? Ya. Entonces, eso es lo interesante. Ahora bien, ¿qué es esto que ustedes ven ahí? Son los Power Rangers. O sea, capaz que ustedes son más jóvenes largo que yo, ¿no? Pero cuando éramos adolescentes o niños, veíamos esto de los Power Rangers. Ustedes ven ahí que tienen estos swords, que son una unidad, ¿no es cierto? Cada uno es un animal. Pero ¿cómo funcionaban mejor ellos? Cuando se juntaban y producían este tiranosaurio, o sea, el Zord grandote, el Megazord, creo que se llamaba. ¿Qué significa esto asociado a la inmunología? Que hay varias defensas del organismo que tienen que trabajar juntas. ¿Para qué? Para proteger al organismo de estos agentes. Pueden ser subsistemas, digámoslo así, que funcionan a la par con el otro. ¿Por qué creen ustedes que tienen que funcionar de esa manera? ¿Por qué se les ocurre que tienen que funcionar todos como uno y siempre debe existir varios? ¿Por qué se les ocurre? Por ejemplo, este tiranosaurio puede atacar a los monstruos, ¿no es cierto? Este pterodáctilo puede atacar a los monstruos. Este tigre colmillos de sable puede atacar a los monstruos. A ver, uno. ¿Por qué? Exactamente. Porque en este caso, digamos que voy a atacar a este parásito que es una bacteria, ¿ya? Le voy a atacar con A, B, C y D. Es un ejemplo. Si A no puede, utilizo a B. Si B no puede, puedo utilizar a C. Si C no puede, puedo utilizar a D. Pero ¿qué mejor sería? Si no funciona A, utilizar a B, a C y a D. Todo eso va sumando. ¿Con qué objetivo? Con el de eliminar a ese agente. Entonces tenemos que utilizar varios sistemas que trabajan al mismo tiempo. ¿Qué significa? Si uno no va a funcionar, va el siguiente. Y después de ese, si es que no funciona, va el siguiente. Y cada uno tiene distintos métodos para tratar de controlarlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, existen tres barreras sumamente interesantes. ¿Cuál es la primera que ustedes han de haber oído alguna vez? Son las barreras físicas, como se observa aquí. ¿Qué es una barrera física?
Es como una pared, ¿no es cierto? Una pared que va a impedir el paso de algo. Ya los vamos a analizar mucho más detenidamente, así que no se traumen ni se acongoje. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es una inmunidad innata. ¿Qué les dice algo que es innato? Que se encuentra en ustedes, ¿no es cierto? Ya venía con ustedes. Como saben decir las abuelitas, ya venía con ojitos verdes, ya venía con rulos mi guagua, yo ya venía de esta manera mi hijo. Exacto, eso venía con ustedes. Ya va en su genética eso. Y tenemos como un tercero, ¿qué cosa? Una inmunidad adaptativa. ¿Qué significa eso de adaptarse? Usted tiene que acoplarse a las circunstancias. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poco más ahorita. Primero comencemos con el clásico. La primera barrera, ¿cuál era? Una barrera física, ¿no es cierto? ¿Cuál es la barrera física que tenemos todo el mundo, que es bien visible? La piel. Perfecto, tenemos la piel. Ustedes pueden observar. ¿La piel es una excelente barrera? Sí, siempre y cuando la piel no tenga alguna laceración, algún lastimado, que se golpearon, se cortaron y todo eso, porque esa falta de integridad puede hacer ¿qué cosa? Que ingresen los microorganismos. Pero también ustedes que ya estudiaron histología, digamos me corté, mi organismo va a reaccionar ante esto, ¿no es cierto? ¿Qué puede utilizar para cerrar rápido eso? Procesos de cicatrización. La utilización de los procesos de cicatrización a través de moléculas, ¿no es cierto?, que genera el mismo organismo. Ustedes han de haber visto toda esa cascada enzimática para el proceso de cicatrización. Entonces, eso también es un método del organismo para controlar, para mantener esa barrera física. Por favor, ciérrenle en el micrófono la persona que le dejó conectado porque se escucha todo, por favor. Ahora bien, entonces la piel cuando es íntegra. Pero hay otras barreras, ustedes han visto, existen otras barreras. Por ejemplo, las mucosas. Otras superficies corporales que tienen, por ejemplo, que pueden ayudar, que está relacionado con cosas, ustedes que vieron algo de histología, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, ¿qué sistema tiene unas defensas mucosas? Ya les estoy dando una pista ahí, que tiene relación con que pueden autolimpiarse. El perfecto respiratorio y digestivo. ¿No es cierto? En el respiratorio vamos a tener tos y estornudo, ¿no es cierto? En el respiratorio. Por ejemplo, ¿mandé? Entonces, sumamente importante porque el respiratorio, ¿qué es lo que hace? A través de la tos y el estornudo, elimina estos agentes o trata de eliminar estos agentes, trata de expectorar estos agentes. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel digestivo? Por ejemplo, ahí vemos sacándose los mocos. Los mocos también es un método de defensa. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa a nivel digestivo? ¿Qué pasa cuando usted se va y se pega los cevichochos chancrosos, esos que le venden ahí afuera de la facultad? Y le cayó extremadamente mal. Una de las primeras opciones que utiliza el organismo para tratar de eliminar eso que considera que está dañado, ¿qué es? El vómito, ¿no es cierto? Ya pasó de ese elemento de eliminación, llega la diarrea. La diarrea en muchos de los casos no es malo. ¿Por qué? Porque trata de eliminar el agente. Ustedes ya conocen los procesos fisiológicos relacionados a eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que aumenta la motilidad, aumenta ¿qué cosa? La circulación sanguínea, comienza a edematizarse esa zona, es decir, comienza a salir agua, por eso se vuelve más acuoso y es mucho más fácil la expulsión. Ojo, también hay algo que nunca tomamos en consideración, que es el urinario. ¿Por qué el urinario? El urinario es sumamente importante. ¿Por qué?
porque a través de la orina también se mantienen limpias las vías. Usted ha de haber dicho que, por ejemplo, ¿qué es una de las cosas que le dicen a usted, por ejemplo, para limpiarse de una infección urinaria? Le dicen a usted tome muchísimo líquido. ¿Por qué? Porque el líquido ayuda. ¿Y por qué? Porque mientras más usted orine, comienza usted a limpiar esa zona. Comienza a estimular también a qué? A la mucosa de esa zona, a comenzar a producir más mucosa y comenzar a eliminar estos agentes que se encuentran ahí. Entonces, sumamente importante. Ahora bien, algo también recontra hiper importante es la microbiota intestinal. Ojo, no flora intestinal, no flora bacteriana, es microbiota intestinal, ese es el término. ¿Qué es lo que hace esta microbiota intestinal? ¿Por qué le ven ustedes a esos monstruitos? ¿Qué es lo que hace en una microbiota? Si tenemos aquí, digamos que este es el sistema digestivo y tenemos un montón de bacterias aquí, ¿no es cierto? Que son comensales, que son de nuestro organismo, que viven con nosotros sin producirnos daño. ¿Qué pasa si quiero una bacteria, otra bacteria, incluirse ahí? ¿Qué es lo que hacen ellos? Les descolan, no les van a dejar entrar. No les van a permitir que se reproduzcan ni que ingresen a nuestro sistema. Entonces, eso es lo que hace la microbiota intestinal. Comienza a competir con estas y no les permite. Ellos ya están adaptados a nuestro sistema. Nuestro sistema digestivo les ve como algo normal. Les tolera a ellos. Que es uno de los términos que vamos a ver, que es tolerancia despuesito. ¿Les permite a ellos? No, esas no les permiten ingresar a eso. Entonces entra un proceso de competición. ¿Cuándo ganan las bacterias malas? ¿O los agentes extraños malos? Cuando son sumamente fuertes o cuando el organismo genera una reacción extremadamente potente ante ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? Estamos haciéndole súper básico, súper fácil, sin tanto problema. ¿Alguna consulta, por favor? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando logra evadir a esta barrera física? Comienza a existir otros sistemas. Uno relacionado con la inmunidad innata, ¿se acuerdan que era el segundo? Y uno con inmunidad adaptativa, que era el tercero. Le vamos a hacer a grosso modo. Una inmunidad innata, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que ser reconocido este agente extraño, ¿no es cierto? ¿A través de qué? Supongamos que este es el agente extraño y que este es mi cuerpo. Mi cuerpo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Utiliza esto y este agente utiliza esto. ¿Qué son eso? Son ciertos receptores que tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace mi inmunidad innata? Reconoce este de aquí, entonces lo incluye aquí y comienza un proceso de reacción ante eso. No solamente esta inmunidad innata reacciona ante agentes externos o patógenos, también reacciona ante lesiones tisulares. Por ejemplo, cuando usted está planchando o está haciendo la comida en estos días de cuarentena y se quema, eso es una lesión tisular. Esa lesión tisular va a llamar a otros elementos que ya los vamos a ver que se conocen como alarminas. Esas alarminas van a hacer que comience todo un proceso relacionado ¿con qué? Con la inflamación. Ustedes ya han oído ese término de inflamación, ¿no es cierto? El clásico rubor, dolor, calor, edema, tumefacción. La gente no sabe acordarse de eso, pero yo les digo algo más sencillo para que ustedes se acuerden. Acuérdense de la espinilla que les salió el otro día. ¿Cómo es una espinilla? Ustedes que se han visto una espinilla, todos hemos tenido una espinilla. ¿Cómo es esa espinilla? Ustedes se tocan, ¿qué es lo que pasa? Ay, me duele. Tienen dolor. Está cambiado de color, ¿no es cierto? Existe rubor en esa zona. ¿Es más calientito? Sí, es más calientito. ¿Por qué? Porque aumenta la circulación en esa zona, está súper hinchado. Eso significa que está edematizado. Entonces, si usted se acuerda de una espinilla, se va a acordar de este proceso de inflamación. ¿Con qué objetivo realiza este proceso de inflamación? Con el objetivo de eliminar el patógeno. Ahora bien, si no funcionó esta inmunidad innata,
pasamos a una inmunidad adaptativa, en el cual, ¿qué es lo que hace? Ya no es general con estos receptores de varios organismos, sino que es bien específico. En cambio, pongámoslo así, este tiene un receptor que es así, 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 así. Y este otro receptor tiene en cambio la peineta así, para poder ingresar en eso. Es mucho más específico. Es solo un ejemplo por si acaso. ¿Cómo se realiza esta captura y este procesamiento? A través de otras celulitas que son sumamente importantes, que las vamos a ver, que se conocen como linfocitos T y linfocitos B, los cuales tienen que ser activados para funcionar. Porque si estuvieran activados todo el tiempo, ¿qué es lo que pasaría? Reaccionarían mal en nuestro organismo, comenzarían a generar problemas en nuestro organismo. ¿Con qué objetivo hace esta activación de linfocitos T y B? Sencillo, para generar que la eliminación del patógeno. Pero ahí viene lo interesante. Ellos generan una memoria inmunológica. ¿Qué es una memoria? Que usted se va a acordar exactamente de todas las cosas. Entonces yo me acuerdo cuando era niño y todas las cosas, cómo andar en bicicleta. Ahora me subo a la bicicleta, también podría hacerlo. Eso es una memoria. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito más profundo. Así, extremadamente profundo, no. Vamos a hablar acerca de esto de la inmunidad innata. Por si acaso me adelanto, si es que por mala suerte se cierra el Zoom, les subo nuevamente el código para ingresar. Esperemos terminar porque ya faltan como 2 o 3 diapositivas. Relacionado a esta inmunidad innata, ¿a qué se refiere? A receptores de reconocimientos de patrones. ¿A qué es esto de este término receptores de reconocimiento de patrones? Ustedes lo van a encontrar como el clásico RRP. Pero que se acuerden más fácil son que reconocen ciertos patrones de unos receptores. ¿Se acuerdan de esas figuritas que estábamos colocando? ¿Mediante qué hace esto? Estos manes comienzan a funcionar, esta inmunidad innata funciona mediante un componente que es celular. ¿Qué significa celular? De células, que se conocen como leucocitos. Los leucocitos comprenden a los neutrófilos, a los macrófagos, a los mastocitos, a las células linfoides como los natural killer, a los basófilos, los eosinófilos. Y tienen un componente humoral. ¿Qué es humoral? Ustedes han de haber oído que proviene de los humores. El humor, estamos hablando de soluciones, en este caso que se encuentran a nivel de la sangre. Aquí tenemos un sistema de complemento, anticuerpos naturales, ya los vamos a ver todos, así que no se estrese. Proteínas de fase aguda, péptidos antimicrobianos y lectinas solubles. Todo esto, como ya hablábamos antes, ¿para qué? Para producir una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Eliminar el patógeno. ¿Cómo es esta respuesta? Es de tipo inmediata, o sea, rapidísima. Es inespecífica. ¿Qué significa? Que le ataca de la misma manera a una bacteria extracelular como a la espinilla. O le va a atacar de la misma manera inflamatoria al parásito como a la bacteria. A eso se refiere con inespecífica. Una cosa importante, no es aumentada por exposiciones múltiples ni previas. ¿Qué significa esto? Si yo le golpeo al compañero y se le hace moradazo el ojo por el proceso de inflamación, si yo le pego la siguiente semana igual en el mismo ojo, se va a inflamar de la misma manera. ¿Por qué? Porque no es algo que es dependiente a exposiciones previas. En este caso, si usted se golpea, ¿va a inflamarse? Sí. Si se vuelve a golpear la próxima semana por este mismo canal, ¿qué va a pasar? Va a seguir el proceso inflamatorio de la misma manera, va a reaccionar igual el organismo. Ahora bien, en la inmunidad adaptativa, ya hablábamos igual, se basa en receptores, pero aquí hay algo interesante, se unen al antígeno. ¿Ya?
Ya los vamos a analizar más detenidamente, no se estrese. Igual que en el caso anterior, era mediada por células, ¿no es cierto? En el anterior caso, que era la innata, era mediada ¿por qué? Por los leucocitos. En este caso vamos a utilizar otro tipo de células. ¿Cuáles tipos de células? Las células presentadoras de antígeno, es decir, los chismosos del organismo. Y se acuerdan que hablábamos de los linfocitos T y linfocitos B, los cuales tienen que ser activados para funcionar. Y una humoral, igual con factores del sistema de complemento y de inmunoglobulinas que también las vamos a ver. ¿Todo con qué objetivo? Con eliminar el agente patógeno. Pero tiene un desarrollo más lento, es muchísimo más específico. Mientras más específico, la respuesta va a ser más lenta. ¿Y qué es lo interesante o lo bueno de esta? Es que mientras más sea expuesto a la gente y a esa respuesta, mejor va a ser la siguiente vez. Y mejor va a ser la subsiguiente vez, va a ser mucho mejor. Para que se entienda un poco mejor esto, vamos a utilizar este cuadrito de aquí, antes de terminar. Tenemos las barreras físicas. Las barreras físicas siempre van a estar con nosotros, por eso son las que primero actúan, ¿no es cierto? Se puede observar aquí las barreras físicas. Si logran atravesar esto, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la inmunidad innata. Esta inmunidad innata, ¿cómo dijimos que era? Era inespecífica. Era sumamente fuerte la reacción del organismo. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de la inflamación en este caso. Esta inmunidad innata trata de controlar. ¿Todavía me escuchan? Allá porque Ya. Entonces tenemos esta barrera física que es la barrera de protección. Tenemos esta inmunidad innata que es inespecífica, que es fuerte, ¿no es cierto? Que va a tratar de eliminar este agente. ¿A través de qué? De los leucocitos y a través de esos sistemas de complemento, de proteínas, de péptidos. Todo eso va a tratar de eliminar al agente. Y ustedes ven que aquí comienza a aumentar, pero después comienza a disminuir. Y ahí es donde comienza a ingresar la inmunidad adaptativa. ¿Con quiénes? Con los linfocitos T, B, sistema de complemento aquí, también aquí. Ustedes pueden observar aquí, inmunidad innata es en minutos y horas. En cambio, la inmunidad adaptativa son días y semanas. ¿Cuál es el mejor ejemplo de una inmunidad adaptativa? La clásica utilización de las vacunas. Cuando usted vacuna a un animalito, ¿qué es lo que pasa? Usted ya atravesó la barrera física, comienza a producirse una inmunidad innata, pero después comienza a producirse una inmunidad adaptativa. Por eso es que muchas personas cuando ingresa la vacuna, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a tener fiebre, ¿no es cierto? Es una reacción de su organismo ante esto. Comienza a aumentar la temperatura del organismo. ¿Para qué? Para que el organismo pueda defenderse, generando ¿qué? Mayor cantidad de citocinas, de quimiosinas, atrayendo otro tipo de moléculas. Todo eso es inmunidad innata. Como no, esta inmunidad innata no va a terminar con el agente, ¿qué es lo que hace? Comienza a llamar la inmunidad adaptativa. Linfocitos T de memoria, por ejemplo. La producción de inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B, los cuales en la siguiente vez van a reaccionar de manera mucho más fácil. ¿Por qué? Porque van a generar memoria. ¿Está entendido eso? ¿Ya? Ahora bien, para terminar, es cortita las clases. ¿Cuál es la diferencia entre inmunidad innata versus adaptativa? Ustedes pueden observar. Lo de las células que ya conversamos hace un momento. En este caso tenemos